Ella firmó el contrato sin imaginar lo que pasaría después. Y él, el hombre más poderoso del país, quedó devastado. Queremos saber, ¿desde dónde estás viendo esta historia? El sol de mediodía caía implacable sobre el Paseo de la Reforma, mientras Alejandro Montero observaba la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina en el piso 42. Los rascacielos de cristal y acero reflejaban la luz como espejos gigantes, contrastando con las construcciones coloniales que aún resistían entre el moderno paisaje urbano. El aire acondicionado apenas mitigaba el calor de junio que se colaba por las ventanas blindadas. ¿Entiendes lo que esto significa, Alejandro?, preguntó Francisco Rivero, el abogado familiar de los Montero desde hacía 3 décadas. El hombre de cabello cano y traje impecable sostenía el testamento de don Roberto Montero, fallecido hace 6 meses. Alejandro se giró lentamente. Su rostro bronceado mostraba la tensión acumulada durante la reunión. Sus ojos oscuros, habitualmente calculadores, ahora revelaban una mezcla de frustración e incredulidad. «Es absurdo, Francisco. Mi padre no puede controlar mi vida personal desde la tumba», respondió mientras se aflojaba la corbata azul marino que hacía juego con su traje hecho a medida. «La cláusula es clara. Para asumir el control total del Grupo Montero, debes estar casado antes de cumplir los 36 años. Faltan exactamente 3 meses para tu cumpleaños. Si no cumples con esta condición, las acciones mayoritarias pasarán a tu primo Gustavo». Alejandro golpeó el escritorio de caoba con el puño. El pensamiento de ver a su ambicioso primo tomando decisiones sobre el imperio que su padre y él habían construido le revolvía el estómago. Don Roberto siempre creyó que un hombre de familia tomaría mejores decisiones para la empresa. Consideraba el matrimonio como un símbolo de estabilidad y compromiso, continuó el abogado, guardando cuidadosamente el documento en su maletín de piel. ¿Y qué sugiere que haga? ¿Salir a la calle y proponerle matrimonio a la primera mujer que vea?, preguntó Alejandro con sarcasmo mientras se servía un whisky del minibar ubicado en una esquina de la oficina. El abogado lo miró con seriedad. «Tienes opciones. Puedes buscar un arreglo conveniente, un matrimonio por contrato con alguien dispuesto a mantener las apariencias. Después de asegurar tu posición en la empresa, podrías disolver la unión con términos favorables para ambas partes». Alejandro dio un largo trago a su bebida, sintiendo el ardor del alcohol en su garganta. La idea le parecía descabellada, pero a medida que la analizaba, comenzaba a cobrar sentido. No sería la primera vez que un hombre en su posición tomaba medidas drásticas para proteger sus intereses comerciales. Necesitaría a alguien discreto que entienda perfectamente los términos del acuerdo. Alguien que no busque aprovecharse de la situación, reflexionó Alejandro, más para sí mismo que para su interlocutor. En ese momento sonó el intercomunicador de su escritorio. La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. «Señor Montero, la señorita Jiménez trajo los informes financieros que solicitó para la reunión de esta tarde». «Que pase», respondió automáticamente. La puerta se abrió y entró Valeria Jiménez. A sus 24 años, la joven destacaba por su eficiencia y discreción, más que por intentar llamar la atención como otras empleadas. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante y llevaba su cabello negro recogido en un moño profesional. Sus grandes ojos marrones evitaban el contacto visual directo con Alejandro mientras colocaba una carpeta sobre el escritorio. «Los análisis completos de las subsidiarias en Monterrey y Guadalajara, señor. También incluí las proyecciones para el próximo trimestre como me pidió», explicó con voz serena. Alejandro la observó con una nueva perspectiva. Había algo en su compostura, en su manera de mantenerse siempre profesional y distante, que repentinamente le pareció interesante. La conocía poco personalmente, pero los rumores en la oficina decían que tenía una situación familiar complicada y necesidades económicas urgentes. «Gracias, Valeria», respondió, notando que el abogado también la estudiaba disimuladamente. «Por cierto, ¿cómo sigue tu madre? Recuerdo que solicitaste un adelanto de sueldo para sus tratamientos». La pregunta pareció sorprenderla. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo mientras respondía: «Estable, dentro de lo que cabe. Los medicamentos son costosos, pero hacemos lo que podemos. Agradezco su consideración, señor Montero». Cuando Valeria salió de la oficina,
Francisco y Alejandro intercambiaron miradas significativas. «Interesante coincidencia», comentó el abogado. Alejandro se acercó nuevamente al ventanal, contemplando el bullicio de la ciudad, mientras una idea tomaba forma en su mente. Tal vez no tenga que buscar tan lejos después de todo. El Hospital General de México bullía de actividad como cualquier tarde de viernes. Valeria caminaba por los pasillos antisépticos hacia la habitación 307, donde su madre llevaba internada 3 semanas. El olor a desinfectante y medicamentos se mezclaba con el aroma del café que llevaba en un vaso térmico para mantenerse despierta durante la larga vigilia que le esperaba. «¿Cómo amaneció hoy?», preguntó a la enfermera que salía de la habitación con una bandeja de medicamentos. «Más animada, pero sus niveles siguen inestables. El doctor vendrá en 1 hora para hablar sobre el nuevo tratamiento», respondió la mujer de uniforme blanco antes de continuar su ronda. Valeria respiró hondo y entró con una sonrisa ensayada. Carmen Jiménez, de 58 años, yacía conectada a varios monitores que registraban sus constantes vitales. A pesar de la palidez y la delgadez extrema causadas por la enfermedad renal, sus ojos conservaban una chispa de vida que se intensificó al ver a su hija. «Mi niña, no deberías venir todos los días después del trabajo. Necesitas descansar», dijo con voz débil mientras Valeria acomodaba el arreglo de flores frescas que había traído para alegrar la austera habitación. «No digas tonterías, mamá. Sabes que no podría estar tranquila en casa», respondió acercándose para besar su frente. «Además, tengo buenas noticias. El banco aprobó una extensión para el pago de la hipoteca». Lo que no mencionó fue que había tenido que suplicar durante horas al gerente, ni que la extensión venía con una tasa de interés más alta. Tampoco habló de las facturas médicas que seguían acumulándose en su pequeño departamento en la colonia Narvarte, ni de que había comenzado a vender sus pocas joyas para cubrir los gastos. Carmen tomó la mano de su hija y la apretó débilmente. «Tú siempre cuidando de mí. Desde que tu padre nos dejó, has cargado con demasiadas responsabilidades». «Es lo justo, después de todo lo que tú hiciste por mí», contestó Valeria, recordando cómo su madre había trabajado en 2 empleos para darle una educación universitaria después de que su padre abandonara el hogar cuando ella tenía apenas 8 años. La conversación fue interrumpida por una enfermera que entró apresuradamente. «Señorita Jiménez, hay alguien preguntando por usted en recepción». Extrañada, Valeria salió al pasillo. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar a Alejandro Montero de pie junto al mostrador de información, tan fuera de lugar en su traje italiano como un cóndor entre gorriones. Los pacientes y el personal lo miraban de reojo, intrigados por la presencia de un hombre que evidentemente pertenecía a otro mundo. «Señor Montero, ¿sucedió algo en la oficina?», preguntó Valeria, consciente de las ojeras que marcaban su rostro y de su apariencia cansada después de un largo día de trabajo. «Necesito hablar contigo, Valeria. En privado», respondió él con la misma autoridad que usaba en las reuniones ejecutivas. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora. Eligieron una mesa apartada junto a una ventana que daba a un pequeño jardín interior. Alejandro pidió 2 cafés y esperó a que la camarera se alejara antes de hablar. «He estado revisando tu expediente laboral», comenzó, directo como siempre. 3 años en la empresa, ascendida 2 veces por mérito propio. Educación impecable a pesar de tus circunstancias económicas, sin relaciones personales que interfieran con tu trabajo». Valeria frunció el ceño, desconcertada por la dirección de la conversación. «Agradezco su interés en mi desempeño, pero no entiendo por qué viene a discutirlo aquí a estas horas». Alejandro la observó detenidamente antes de continuar. «Voy a ser directo. Necesito casarme en menos de 3 meses para conservar el control de mi empresa, según una cláusula del testamento de mi padre. Te estoy ofreciendo un contrato matrimonial». El shock dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. Cuando por fin pudo reaccionar, una risa nerviosa escapó de sus labios. «Debe estar bromeando. Nunca bromeo con negocios, y esto es exactamente eso, un negocio. Te ofrezco 5 millones de pesos por 1 año de matrimonio. Suficiente para pagar todos los tratamientos de tu madre y asegurar tu futuro». La cifra cayó como una bomba en la mente de Valeria. Era más dinero del que podría ganar en 10 años de trabajo.
Sería un arreglo puramente contractual, continuó él. Viviríamos juntos para mantener las apariencias. Asistiríamos a eventos sociales como pareja, pero mantendrías tu independencia. Después de un año, nos divorciaríamos discretamente y cada uno seguiría su camino. Valeria miró por la ventana, procesando la propuesta más insólita que había recibido en su vida. El jardín interior del hospital, con sus plantas cuidadosamente mantenidas, parecía un oasis de normalidad frente al caos que ahora sentía. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, volviendo a mirarlo. Eres inteligente, discreta y tienes una urgente necesidad económica que te motivaría a mantener nuestro acuerdo en estricta confidencialidad, respondió con brutal honestidad. Además, no tienes vínculos románticos que compliquen la situación. He investigado lo suficiente para saberlo. La indignación se mezcló con la desesperación en el pecho de Valeria. Pensó en su madre, en las facturas médicas pendientes, en el tratamiento experimental que podría salvarle la vida pero que el seguro no cubría. Lo que me pide va contra todos mis principios, dijo finalmente. Te estoy ofreciendo una solución práctica a tus problemas, insistió Alejandro, inclinándose hacia adelante. Piénsalo. Tu madre recibiría el mejor tratamiento médico, tú conservarías tu trabajo y al final tendrías seguridad financiera. Todo por fingir ser mi esposa durante un tiempo limitado. Un médico pasó junto a su mesa, ajeno al drama que se desarrollaba silenciosamente entre ellos. Valeria observó sus manos, ligeramente temblorosas, alrededor de la taza de café. ¿Y si me niego? Buscaré a alguien más, respondió él con simpleza. Pero francamente, Valeria, dudo que recibas una oferta mejor para resolver tu situación actual. El silencio se extendió entre ellos, mientras la propuesta indecente flotaba en el aire como un perfume tóxico y tentador a la vez. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Valeria. Alejandro sacó una tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Tienes hasta mañana. Mi chofer estará esperándote aquí a las 8 de la noche. Si decides aceptar, él te llevará a mi penthouse para discutir los términos específicos del contrato. Se levantó, dejando un billete de alta denominación que cubría varias veces el costo de los cafés. Antes de marcharse, añadió, por cierto, si aceptas, el primer beneficio sería transferir inmediatamente a tu madre a la clínica privada Santa Fe. Tengo entendido que allí trabajan los mejores especialistas en nefrología del país. Cuando Alejandro desapareció por el pasillo, Valeria permaneció inmóvil, sintiendo que acababa de tener una audiencia con el diablo. Un diablo que le ofrecía la salvación de su madre a cambio de algo tan anticuado y a la vez tan radical como un matrimonio por conveniencia. La habitación 307 estaba sumida en la penumbra cuando Valeria regresó. El pitido constante de los monitores y la respiración acompasada de su madre eran los únicos sonidos en aquel espacio aséptico. Se sentó junto a la cama, observando el rostro dormido de Carmen, marcado por el sufrimiento de meses de tratamientos fallidos. «¿Qué debo hacer, mamá?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. En la mesita de noche descansaba un sobre blanco que había llegado esa tarde. No necesitaba abrirlo. Sabía perfectamente que era otra factura médica que no podría pagar. Junto al sobre, una fotografía enmarcada mostraba a Carmen 10 años atrás, rebosante de salud y sonriendo frente al Palacio de Bellas Artes, antes de que la enfermedad consumiera sus energías y sus ahorros. El doctor Ramírez había sido claro durante su visita. Existe un tratamiento experimental que podría ayudar, pero no está cubierto por el seguro. Costaría aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones que no tenía. 2 millones que Alejandro Montero le ofrecía multiplicados por 2,5. Valeria sacó la tarjeta que el empresario le había entregado en la cafetería. La giró entre sus dedos, sintiendo el papel premium como si quemara su piel. ¿Realmente estaba considerando venderse en matrimonio como si viviera en el siglo XIX? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura, su mejor amiga desde la universidad. ¿Todo bien? Me preocupé cuando saliste corriendo de la oficina después de hablar con el jefe. Valeria dudó. Necesitaba consejo, pero ¿cómo explicar algo tan absurdo? Finalmente llamó. ¿Te volvió a pedir que trabajes horas extras sin pago?, preguntó Laura apenas contestó. Ojalá fuera eso, respondió Valeria con una risa amarga. Me propuso matrimonio. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo
que pensó que se había cortado la llamada. ¿Qué? La exclamación de Laura fue tan fuerte que Valeria tuvo que alejar el teléfono de su oído. Espera, ¿el Alejandro Montero, nuestro jefe? ¿El mismo que nunca recuerda los nombres de los empleados por debajo del nivel directivo? Valeria le explicó la situación en voz baja, vigilando que la enfermera de guardia no la escuchara. Es completamente inmoral, sentenció Laura cuando terminó. Te está tratando como una mercancía. Lo sé, pero... Valeria miró a su madre dormida. Podría salvarle la vida y resolver todos nuestros problemas económicos. A cambio de tu dignidad, Vale. Piénsalo bien. La conversación continuó por varios minutos, pero Valeria notaba que ni siquiera los argumentos más sólidos de su amiga lograban equilibrar la balanza frente a la desesperación que sentía. Después de colgar, caminó hasta la ventana. El paseo de la Reforma brillaba a lo lejos con sus luces nocturnas. En algún lugar de esa ciudad, entre los edificios más lujosos, Alejandro Montero esperaba su respuesta. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando tomó su decisión. Besó la frente de su madre y salió de la habitación con paso decidido. En la recepción del hospital, tal como Alejandro había prometido, un hombre de traje oscuro la esperaba junto a un Mercedes negro con cristales polarizados. «Señorita Jiménez», saludó el chofer con una inclinación de cabeza. «El señor Montero la espera». 30 minutos después, el ascensor privado la dejaba en el penthouse que ocupaba los 2 últimos pisos de un exclusivo rascacielos en Polanco. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, que en cualquier otra circunstancia le habría parecido impresionante. Ahora, sin embargo, apenas podía apreciarla, concentrada como estaba en controlar los latidos desbocados de su corazón. Alejandro la recibió en lo que parecía ser su estudio personal, un espacio masculino con estanterías de libros encuadernados en piel, mobiliario de diseño y una colección de arte contemporáneo mexicano que delataba un gusto refinado. «Asumo que tu presencia aquí significa que has tomado una decisión», dijo él señalándole un sillón de cuero para que tomara asiento. Valeria permaneció de pie. «Tengo condiciones». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Alejandro mientras servía 2 copas de vino tinto. «Te escucho. Quiero que mi madre sea trasladada inmediatamente a la clínica que mencionó, con todos los gastos cubiertos indefinidamente, no solo durante nuestro acuerdo». Su voz flaqueó ligeramente en la última palabra. «Concedido. Quiero los 5 millones en una cuenta a mi nombre antes de la boda, no después». Alejandro asintió mientras le ofrecía una copa que ella rechazó. «Razonable. ¿Algo más? Cuando termine el año, quiero una carta de recomendación suya y la posibilidad de trabajar en cualquier filial del Grupo Montero fuera de México. Necesitaré empezar de nuevo, lejos de aquí». Esta última petición pareció sorprenderlo, pero asintió nuevamente. «¿Puedo arreglarlo? ¿Es todo?» Valeria respiró profundamente antes de añadir. «Una última cosa. No habrá intimidad entre nosotros. Compartiré su casa, su apellido y su imagen pública, pero no su cama». El empresario la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. «Creí haber dejado claro que se trata de un acuerdo comercial, no romántico, pero está bien, lo incluiremos en el contrato para tu tranquilidad». Dejó su copa sobre el escritorio y extrajo una carpeta de cuero. «Mis abogados ya redactaron un borrador con las cláusulas básicas. Podemos añadir tus condiciones». Mientras Valeria revisaba el documento legal de varias páginas, sentía una mezcla de alivio y vergüenza. Estaba vendiendo un año de su vida, pero a cambio salvaría la de su madre y aseguraría su propio futuro. «¿Cuándo sería la boda?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. «En 2 semanas. Una ceremonia pequeña pero elegante. Necesitamos que parezca auténtico, especialmente para mi familia y la junta directiva». Alejandro la observaba con curiosidad. «Tendremos que conocernos mejor para que nuestra historia de amor repentino sea creíble». Valeria levantó la mirada del contrato. «¿Historia de amor? Creí que simplemente anunciaríamos nuestro matrimonio». Alejandro negó con la cabeza. «Nadie creería que decidí casarme de la noche a la mañana sin un romance previo, especialmente con alguien fuera de mi círculo social. Diremos que hemos mantenido una relación discreta durante meses. Es más verosímil. La idea de fingir estar enamorada de aquel hombre arrogante
hizo que Valeria sintiera un nudo en el estómago. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos para echarse atrás. «De acuerdo», concedió finalmente, «pero necesitaré ayuda para ser convincente. No sé nada sobre usted más allá de lo que aparece en las revistas de negocios. Por eso mismo mañana comenzaremos con los preparativos. Mi asesor de imagen y mi estilista personal se encargarán de transformarte en la esposa perfecta de Alejandro Montero». La miró de arriba abajo con ojo crítico. «Necesitarás un nuevo guardarropa, peinado y algunas clases rápidas de protocolo social». La frialdad con que hablaba de cambiarla como quien redecora una habitación le resultó ofensiva, pero se mordió la lengua. Había hecho un trato con el diablo. No podía esperar que tuviera modales angelicales. Con manos ligeramente temblorosas, firmó el contrato matrimonial más extraño de la historia reciente de México, sellando su destino por los próximos 12 meses. «Bienvenida a tu nueva vida, futura señora Montero», dijo Alejandro, extendiendo su mano para cerrar el trato. Cuando sus dedos se encontraron en un apretón formal, Valeria no pudo evitar preguntarse si acababa de cometer el mayor error de su vida. El sonido de las tijeras contra su cabello resonaba como un presagio de los cambios que estaban por venir. Sentada frente al espejo de un exclusivo salón de belleza en Polanco, Valeria observaba cómo los mechones de su larga cabellera negra caían al suelo, transformándola en alguien que apenas reconocía. Un corte más sofisticado, a la altura de los hombros, con capas sutiles que enmarquen su rostro, había indicado Sofía Vega, la asesora de imagen contratada por Alejandro. Y un tono más cálido, castaño con reflejos dorados, nada demasiado drástico, pero suficiente para elevar su apariencia. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino de actividad desde que firmó el contrato. Su madre había sido trasladada a la exclusiva Clínica Santa Fe, donde un equipo de especialistas ya había iniciado el tratamiento experimental. Los 5 millones prometidos estaban depositados en una cuenta bancaria a su nombre. La rueda ya estaba en movimiento. «¿Qué opinas?», preguntó el estilista girando la silla para que pudiera verse desde todos los ángulos. La mujer en el espejo parecía salida de las páginas de una revista de moda. Su cabello brillante y el maquillaje profesional le daban un aire de elegancia que nunca había tenido. Elegante, sofisticada pero extraña, ajena. «Es diferente», respondió con sinceridad. «Es perfecto», intervino Sofía, quien supervisaba cada detalle de su transformación. «Ahora pasaremos a la prueba del vestido para la gala benéfica de esta noche». «¿Gala benéfica?», preguntó Valeria confundida. «No mencionaron ninguna gala. El señor Montero lo decidió esta mañana. Será su primera aparición pública como pareja antes del anuncio oficial de su compromiso». La ansiedad se apoderó de Valeria mientras la conducían a una boutique contigua donde la esperaba una colección de vestidos de diseñador. No se sentía preparada para enfrentar a la alta sociedad mexicana tan pronto. «Relájate», le aconsejó Sofía, notando su nerviosismo. «Hemos preparado una historia convincente sobre cómo se conocieron. Alejandro la repasará contigo durante el almuerzo». El almuerzo resultó ser en el restaurante del Hotel St. Regis, donde Alejandro la esperaba en una mesa privada con vista a Chapultepec. Vestía un traje gris que acentuaba su figura atlética, resultado evidente de horas de gimnasio y privilegios económicos. Sus ojos se ensancharon ligeramente al verla aproximarse, un gesto que Valeria interpretó como aprobación a su nueva apariencia. «Veo que Sofía ha hecho un buen trabajo», comentó mientras se levantaba para retirarle la silla, un gesto de caballerosidad que pareció mecánico pero impecable. «Me siento como un proyecto de renovación», respondió Valeria secamente. Alejandro sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio, haciéndolo parecer más joven y accesible. «Considéralo una inversión mutua. Tú obtienes los recursos que necesitas. Yo, una esposa que puede desenvolverse en mi mundo social sin levantar sospechas». Un mesero se acercó con 2 copas de champaña. Alejandro esperó a que se retirara antes de continuar. «Esta noche será nuestra prueba de fuego. La Fundación Cardiológica Mexicana celebra su gala anual. Asistirán empresarios, políticos y figuras públicas, muchos conocidos míos». El pánico debió reflejarse en su rostro porque Alejandro añadió: «No te preocupes,
He preparado todo para que sea creíble. Sacó un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y lo abrió. En su interior descansaba un anillo con un diamante solitario de tamaño considerable. Nuestro noviazgo secreto comenzó hace 4 meses, cuando coincidimos en un viaje de negocios a Monterrey. Lejos de las miradas indiscretas de la oficina, surgió una conexión inesperada. Decidimos mantenerlo en privado para proteger tu posición en la empresa y evitar habladurías. Valeria tomó el anillo con dedos temblorosos. La piedra captaba la luz natural que entraba por los ventanales, descomponiéndola en destellos multicolores. ¿Monterrey?, preguntó. Nunca he ido a Monterrey. Lo sé, pero estuve allí en marzo para la adquisición de Tecnomex. Tú supuestamente me acompañaste como asistente adicional. Si alguien investiga, encontrará que reservé una habitación extra en el hotel, aunque en realidad la ocupó mi jefe de seguridad. La meticulosidad con que había construido esta farsa la impresionó y perturbó a partes iguales. Alejandro continuó detallando su falsa historia de amor mientras almorzaban, cubriendo cada posible pregunta o escenario que pudiera surgir durante la gala. ¿Cómo puedes recordar tantos detalles inventados?, preguntó cuando terminó su explicación. Los negocios son así. Siempre debes anticiparte a las preguntas y tener respuestas preparadas, respondió con naturalidad. Ahora, hay algo más importante que debemos practicar. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Desconcertada, Valeria la tomó y él la atrajo suavemente hacia sí. La proximidad repentina la hizo contener la respiración. El contacto físico debe parecer natural, explicó en voz baja. Una mano en tu espalda, tus dedos entrelazados con los míos, quizás un beso en la mejilla o la frente, pequeños gestos que cualquier pareja enamorada tendría. Valeria se tensó cuando él colocó una mano en su cintura. Estaban tan cerca que podía percibir su colonia, una fragancia cítrica con notas de madera. «Relájate», murmuró. «Nadie creerá que estamos juntos si te pones rígida cada vez que te toco». Intentando controlar sus nervios, Valeria se obligó a respirar profundamente. «Lo siento. Es solo que esto es muy extraño. Piensa en ello como una actuación», sugirió él. «El papel de tu vida, con una recompensa de 5 millones de pesos». La tarde transcurrió entre ensayos de comportamiento y repaso de información personal. Para cuando llegó la noche, Valeria se sentía como una estudiante que ha pasado horas memorizando para un examen crucial. El vestido elegido para la gala era una creación de seda color esmeralda que se ajustaba perfectamente a su figura. Mientras el maquillador daba los últimos toques, Valeria apenas reconocía a la mujer elegante y sofisticada que le devolvía la mirada desde el espejo. «Es hora», anunció Sofía, entregándole un pequeño bolso de diseñador que combinaba con sus zapatos. El salón de baile del Four Seasons resplandecía con arreglos florales y cristalería fina cuando hicieron su entrada. Al menos 200 personas de la élite mexicana conversaban animadamente entre el tintineo de copas y la música suave de una orquesta de cámara. Valeria sintió todas las miradas sobre ella cuando Alejandro colocó su mano sobre la parte baja de su espalda, guiándola entre los invitados. Los murmullos no se hicieron esperar. «Alejandro, qué sorpresa verte acompañado», comentó una mujer madura con un vestido negro que Valeria reconoció como la editora de una importante revista de sociales. «¿No nos presentas a tu acompañante?» «Valeria Jiménez», se presentó ella misma, ofreciendo su mano como le habían indicado. El anillo de compromiso brilló bajo las luces del salón. La expresión de asombro de la editora fue casi cómica. «¿Ese anillo significa lo que creo?» Alejandro sonrió, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Valeria en un gesto posesivo. «Así es, Carmen, pero preferiríamos mantenerlo discreto por ahora. El anuncio oficial será la próxima semana». La noticia se propagó por el salón como fuego en la pradera. Pronto, se vieron rodeados de personas curiosas que intentaban disimular su sorpresa ante el inesperado romance del soltero más codiciado de México. «Siempre tan reservado con tu vida personal», comentó Francisco Rivero, el abogado familiar mirando a la pareja con evidente escepticismo. «Me sorprende que hayas podido mantener esto en secreto». «Algunos tesoros deben protegerse de las miradas indiscretas», respondió Alejandro.
besando suavemente la sien de Valeria en un gesto que pareció tan natural que incluso a ella la desconcertó. A medida que avanzaba la noche, Valeria se sorprendió de lo convincente que resultaba su actuación. Las clases intensivas de protocolo le permitían identificar los cubiertos correctos durante la cena, y las horas memorizando detalles sobre la vida de Alejandro le facilitaban seguir cualquier conversación. Pero fue durante el baile cuando la farsa alcanzó su punto culminante. La orquesta interpretaba un vals cuando Alejandro la condujo al centro de la pista. «Todos nos observan», susurró Valeria mientras él colocaba una mano en su cintura y tomaba su otra mano. «Entonces démosles un espectáculo», respondió guiándola con una elegancia que ella no esperaba. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos cientos de veces. Valeria se dejó llevar, sorprendida por lo fácil que resultaba seguir sus pasos. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó genuinamente curiosa. «Mi madre insistió en que tomara clases desde los 12 años. Decía que un hombre que sabe bailar nunca carece de compañía». Era la primera vez que mencionaba algo personal sobre su infancia, y Valeria se encontró queriendo saber más. Pero antes de que pudiera preguntar, la música cambió a un ritmo más lento, y él la atrajo más cerca. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró contra su oído. «Todos están convencidos». El calor de su aliento contra su piel provocó una reacción inesperada en Valeria, un escalofrío que recorrió su espalda. Se dijo a sí misma que era parte de la actuación, pero algo en su interior sabía que había algo más. Cuando la velada terminó y regresaron al penthouse que ahora debían compartir, el silencio entre ellos estaba cargado de una tensión difícil de nombrar. «Tu habitación está al final del pasillo», indicó Alejandro mientras se aflojaba la corbata. «La mía está en el ala opuesta, como acordamos». Valeria asintió, agradecida por la distancia física que serviría como recordatorio constante de que su relación era meramente contractual. «Descansa», añadió él. «Mañana visitaremos a tu madre, y después tenemos una sesión de fotos para la revista Hola, México. Necesitan material para el anuncio de nuestro compromiso». Cuando Valeria finalmente se encontró sola en la lujosa habitación que ahora era suya, se dejó caer en la cama king size, exhausta física y emocionalmente. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la mesita de noche, observando cómo los destellos del diamante parecían burlarse de ella. En menos de una semana, su vida había dado un giro completo. De ser una simple asistente ejecutiva, luchando por pagar las facturas médicas de su madre, ahora era la futura esposa de uno de los hombres más poderosos de México. El precio de esa transformación era alto: su autenticidad, su independencia, quizás incluso su dignidad. Pero mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo del lujoso baño de mármol, recordó el rostro de su madre cuando la visitó esa mañana en la clínica privada. El color había vuelto a sus mejillas y la esperanza brillaba nuevamente en sus ojos. Por ese resultado, pensó Valeria, bien valía la pena convertirse en alguien más durante un año. Lo que no sabía era que las complicaciones apenas comenzaban y que el corazón no siempre respeta los términos establecidos en un contrato. Los flashes de las cámaras centelleaban como estrellas artificiales en el salón del Hotel W. Valeria sonreía siguiendo las instrucciones del fotógrafo, mientras Alejandro, impecable en su traje azul marino, mantenía una mano firmemente colocada en su cintura. «Un poco más cerca», indicó el fotógrafo de la revista. «Se supone que están enamorados». Alejandro la atrajo hacia sí con naturalidad, como si llevaran años juntos. Su mano se deslizó por la curva de su espalda en un gesto que parecía íntimo, pero que Valeria sabía era puramente calculado. «Perfecto», exclamó el fotógrafo. «Ahora, ¿qué tal un beso?». Valeria se tensó imperceptiblemente. Hasta ahora, sus muestras de afecto se habían limitado a roces, abrazos y, como mucho, besos en la mejilla. La idea de besarlo en los labios, aunque fuera por una fotografía, cruzaba una línea que no había anticipado. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente y se inclinó para besarla. Fue un contacto breve pero firme, profesional en su ejecución, pero convincente para quienes observaban. «Excelente», aplaudió el periodista que supervisaba la sesión.
Es refrescante ver a un empresario tan enamorado en estos tiempos cínicos. Cuando finalmente terminó la entrevista, el artículo prometía ser una perfecta pieza de relaciones públicas. El soltero más codiciado de México encuentra el amor donde menos lo esperaba, en su propia empresa. En el auto, de regreso al penthouse, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Lamento lo del beso», dijo finalmente Alejandro, mirando por la ventana polarizada mientras el chofer navegaba por el tráfico de la ciudad. No estaba planeado, pero era necesario para la credibilidad. Valeria asintió, fingiendo que revisaba mensajes en su teléfono. «Lo entiendo, es parte del trabajo». Pero algo había cambiado. Aquel breve contacto había provocado una chispa inesperada, una corriente eléctrica que no debería existir en un acuerdo puramente comercial. Intentó atribuirlo a su falta de experiencia romántica, a la tensión acumulada, a cualquier cosa excepto una genuina atracción hacia el hombre que la había comprado con un contrato. El día de la boda llegó con una rapidez vertiginosa. Una ceremonia civil íntima en los jardines de una exclusiva hacienda en las afueras de la ciudad. Apenas 50 invitados cuidadosamente seleccionados, ejecutivos de alto rango, algunos políticos influyentes y, por supuesto, Carmen Jiménez, quien había mejorado notablemente gracias al tratamiento experimental. «Te ves hermosa, mi niña», dijo su madre mientras la ayudaba a ajustar el sencillo pero elegante vestido blanco diseñado por una de las casas de moda más prestigiosas del país. Valeria se miró en el espejo, apenas reconociéndose. En las últimas semanas su transformación se había completado. Su cabello, su ropa, incluso su forma de hablar y moverse habían cambiado sutilmente bajo la tutela de Sofía Vega. «Estoy muy feliz por ti», continuó Carmen. «Alejandro parece un buen hombre, a pesar de su reputación de duro en los negocios». La culpa atenazó el corazón de Valeria. Su madre no sabía nada del acuerdo. Para ella, su hija había encontrado milagrosamente el amor en su jefe, quien casualmente había decidido costear su tratamiento médico por generosidad. «Mamá, yo», comenzó, tentada a confesar la verdad. «Lo sé, cariño», interrumpió Carmen, acariciando su mejilla. «El amor llega cuando menos lo esperas. Aunque confieso que al principio me pareció sospechosamente conveniente». Valeria contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir?» «Que no nací ayer, mi vida». Carmen sonrió con cierta tristeza. «Entiendo perfectamente que este matrimonio tiene componentes prácticos, pero he visto cómo te mira cuando cree que nadie lo observa. Hay algo genuino ahí, aunque ninguno de los dos lo admita todavía». Antes de que Valeria pudiera responder, la wedding planner entró para anunciar que era hora de comenzar. La conversación quedó suspendida, pero las palabras de su madre resonaban en su mente mientras caminaba hacia el improvisado altar bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Alejandro la esperaba, imponente en su traje hecho a medida. Sus ojos se encontraron y por un instante Valeria creyó ver algo más que cálculo en aquella mirada. ¿Era posible que su madre tuviera razón? La ceremonia transcurrió como un sueño nebuloso. Las palabras del juez, los anillos intercambiados, el beso que selló su unión ante la ley. Un beso que, a diferencia del primero, pareció durar más de lo estrictamente necesario. La recepción fue una muestra perfecta de elegancia discreta. Los mejores chefs, música en vivo, decoración exquisita pero sin ostentación vulgar. Todo orquestado para proyectar la imagen de una pareja moderna pero tradicional en sus valores. «Tu esposo no deja de mirarte», comentó Laura, quien había sido incluida como invitada para mantener las apariencias. Era la única persona, además de los abogados, que conocía la verdad. «Casi parece que realmente le gustas». Valeria buscó a Alejandro con la mirada. Efectivamente, él la observaba desde el otro lado del salón mientras conversaba con algunos invitados. Cuando sus ojos se encontraron, él levantó ligeramente su copa en un brindis silencioso que provocó un inexplicable rubor en sus mejillas. La noche avanzó entre bailes, brindis y felicitaciones. Para cuando los últimos invitados se marcharon, Valeria se sentía física y emocionalmente agotada. El peso de la farsa que debería mantener durante un año completo se cernía sobre ella como una nube oscura. El chofer los llevó a la nueva residencia que Alejandro había adquirido para ellos, una mansión en las lomas con amplios jardines y personal de servicio.
un hogar familiar que completaba la imagen del empresario exitoso que finalmente sentaba cabeza. Pensé que seguiríamos viviendo en tu penthouse, comentó Valeria mientras recorrían las lujosas estancias. El penthouse es para solteros, respondió él con practicidad. Esta casa proyecta estabilidad, familia, compromiso. Exactamente lo que necesito para impresionar a la junta directiva. Cada aspecto de su nueva vida había sido meticulosamente planificado para crear una ilusión perfecta. Nada se dejaba al azar, ni siquiera los sentimientos. Tu habitación está en el ala este, como acordamos, explicó Alejandro mientras subían la escalera principal. Pero el personal cree que compartimos la suite principal. Hay un pasaje discreto que conecta ambas habitaciones para mantener las apariencias. Valeria asintió, demasiado cansada para analizar las implicaciones. Lo único que deseaba era quitarse el vestido de novia, desmaquillarse y dormir durante días. Alejandro pareció notar su fatiga. Ha sido un día largo. Descansa. Mañana tenemos que aparecer en el desayuno benéfico de la Fundación Montero como marido y mujer oficiales. La dejó frente a la puerta de su habitación, pero antes de marcharse, añadió algo que la sorprendió. Lo hiciste muy bien hoy, Valeria. Cualquiera hubiera pensado que realmente querías casarte conmigo. Había un matiz extraño en su voz, algo que no supo descifrar. ¿Sarcasmo? ¿Admiración por su capacidad de actuación? ¿O quizás una pregunta velada? «Buenas noches, esposo», respondió ella, intentando mantener el tono ligero a pesar de su confusión. Esa noche, mientras se deshacía del elaborado peinado y el maquillaje, Valeria se encontró pensando en cómo su vida se había convertido en una producción teatral donde cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente calculada para una audiencia invisible. Se preguntó cuánto tiempo podría mantener la línea clara entre la actuación y la realidad. Especialmente cuando empezaba a sentir que esa línea se difuminaba cada vez que Alejandro la miraba, de cierta manera, o la tocaba con una gentileza que contradecía su imagen de tiburón de los negocios. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente. Señora de Montero, un título adquirido por contrato, pero que, inexplicablemente, comenzaba a sentirse menos artificial de lo que debería. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina perfectamente orquestada. Desayunos juntos antes de salir a sus respectivas ocupaciones. Alejandro a dirigir su imperio empresarial, Valeria a supervisar las obras benéficas de la Fundación Montero, un papel que había asumido como parte de su nueva identidad. Apariciones públicas cuidadosamente planificadas, restaurantes de moda, eventos culturales, galas benéficas. Siempre la pareja perfecta, siempre sonrientes, siempre calculando el efecto de cada gesto en la opinión pública. Pero en la intimidad de la mansión mantenían una distancia profesional que solo se rompía cuando había personal de servicio presente. En esos momentos retomaban sus papeles de recién casados con una precisión que a veces asustaba a Valeria. Una tarde de domingo, 4 meses después de la boda, Valeria revisaba documentos para un proyecto de becas educativas de la fundación cuando Alejandro entró en la biblioteca. «Necesitamos hablar», anunció, cerrando la puerta tras él. Algo en su tono alarmó a Valeria. «¿Sucede algo con el contrato?» Alejandro negó con la cabeza, sirviéndose un whisky del carrito de bebidas. Por primera vez desde que lo conocía, lo notó nervioso. «Es sobre esta noche. Mi madre ha regresado de Europa y quiere conocerte. Nos ha invitado a cenar en su casa». Valeria dejó los documentos sobre la mesa. La madre de Alejandro era la única persona de su familia inmediata que aún no había conocido. Mercedes Vidal de Montero, una mujer legendaria en los círculos sociales de México por su agudo intelecto y su capacidad para detectar impostores a kilómetros de distancia. «Pensé que estaba en su villa de Toscana indefinidamente», comentó Valeria intentando controlar su aprensión. Ese era el plan, pero aparentemente las noticias de mi matrimonio repentino despertaron su curiosidad. Apuró su bebida de un trago. «Debo advertirte, mi madre es perspicaz y brutalmente honesta». «¿Temes que descubra nuestro acuerdo?», preguntó Valeria súbitamente preocupada. Alejandro se acercó a la ventana, observando los jardines donde el personal preparaba una zona para un futuro evento.
Temo que haga de la cena una experiencia incómoda para ti. Mi relación con ella es compleja. Era la primera vez que lo veía vulnerable, y ese lado desconocido de él despertó su curiosidad. ¿Por qué es compleja? Alejandro permaneció en silencio unos momentos antes de responder. Mi madre nunca aprobó mi dedicación obsesiva a los negocios. Siempre criticó que priorizara la empresa sobre la vida personal. Este matrimonio hizo un gesto vago entre ambos. Es exactamente el tipo de movimiento calculado que ella despreciaría si supiera la verdad. La honestidad de su respuesta sorprendió a Valeria. ¿Qué quieres que haga? Ser tan convincente como siempre, respondió, volviendo a su habitual pragmatismo. Pero te advierto que será la prueba más difícil hasta ahora. La residencia de Mercedes Montero era una elegante mansión porfiriana en Polanco, preservada con exquisito gusto. Cuadros de maestros mexicanos como Orozco y Siqueiros decoraban las paredes, y antigüedades de valor incalculable se mezclaban con piezas de diseño contemporáneo. Mercedes los recibió en el salón principal. A sus 60 años, conservaba una belleza clásica acentuada por su porte aristocrático. Vestía con sencilla elegancia y lucía un collar de perlas que Valeria sospechaba probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído antes de conocer a Alejandro. Así que esta es la mujer que finalmente capturó a mi hijo, declaró después de un breve abrazo a Alejandro. Sus ojos, idénticos a los de su hijo, estudiaron a Valeria con intensidad analítica. «Es un placer conocerla, señora Montero», respondió Valeria, ofreciendo su mano. Mercedes ignoró el gesto formal y la besó en ambas mejillas, sorprendiéndola. «Nada de señora Montero. Ahora compartes ese nombre. Llámame Mercedes». La cena fue servida en un comedor íntimo con vista a un jardín iluminado. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad, con Mercedes relatando anécdotas de sus viajes recientes y compartiendo historias embarazosas de la infancia de Alejandro, que Valeria atesoró como pequeñas piezas de un rompecabezas. «¿Sabías que Alejandro quería ser pianista cuando tenía 12 años?» comentó Mercedes, mientras el personal servía el postre. Tenía talento, pero Roberto consideraba la música una distracción de los negocios. Valeria miró a Alejandro con genuina sorpresa. «No, no lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu esposo», continuó Mercedes con una sonrisa enigmática. «Por ejemplo, que donó anónimamente para reconstruir la escuela primaria de Oaxaca después del terremoto, o que visita el orfanato San Juan cada Navidad con regalos para todos los niños». Alejandro parecía incómodo con estas revelaciones. «Madre, estás avergonzándome». «No, estoy presentándote a tu esposa», replicó Mercedes con agudeza, «al hombre detrás del empresario que todos conocen». Después de la cena, mientras Alejandro atendía una llamada urgente de negocios, Mercedes invitó a Valeria a recorrer la galería de arte familiar. Entre cuadros invaluables y esculturas antiguas, Valeria notó que la mujer la estudiaba con atención. «Dime la verdad, querida», dijo finalmente Mercedes, deteniéndose frente a un retrato de la familia Montero pintado décadas atrás. «¿Qué te hizo enamorarte de mi hijo?». La pregunta, directa y sin preámbulos, tomó a Valeria desprevenida. Había memorizado una respuesta para esta inevitable pregunta, una historia cuidadosamente construida sobre conexión intelectual y admiración mutua, pero frente a la mirada penetrante de Mercedes, las palabras ensayadas se desvanecieron. «Su determinación», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad, la forma en que enfrenta cada obstáculo como un desafío a superar, no como una derrota. Y también dudó un instante. Los momentos en que baja la guardia, cuando deja ver al hombre detrás del apellido Montero. Mercedes la observó largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Interesante. No mencionaste su fortuna o su posición social». «Esas cosas son circunstanciales», respondió Valeria, sosteniéndole la mirada. «Podrían desaparecer mañana. Me interesa la esencia de quién es, no lo que posee». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Mercedes. «Mi hijo es afortunado, entonces, aunque me pregunto si realmente comprende cuánto». La conversación fue interrumpida por el regreso de Alejandro. El resto de la velada transcurrió en un ambiente sorprendentemente cordial,
con Mercedes relatando más historias sobre el pasado familiar. Cuando se despidieron, Mercedes tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Espero verte pronto, querida. Quizás podrías acompañarme a la ópera la próxima semana». En el auto de regreso a casa, Alejandro parecía pensativo. «¿Qué te pareció mi madre?» «Es impresionante», respondió Valeria con sinceridad, «y no es lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «Basándome en cómo la describiste, esperaba a alguien más intimidante, más crítica». Alejandro la miró con curiosidad. «Lo es, créeme, pero aparentemente le agradas. Nunca la había visto tan cálida con alguien fuera de su círculo íntimo». El silencio se instaló entre ellos mientras el chofer navegaba por las calles nocturnas de la ciudad. Finalmente, Valeria se animó a preguntar: «¿Es cierto lo que dijo sobre el orfanato? ¿Y la escuela en Oaxaca?» Alejandro mantuvo la vista fija en la ventanilla. «Mi madre habla demasiado. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Son acciones admirables». «Porque no las hago para que sean admiradas», respondió secamente. «Las hago porque puedo y debo hacerlas». Algo en su tono cerró la conversación, pero Valeria se quedó pensando en esta nueva faceta de Alejandro. El hombre que había construido su reputación como un negociador implacable también era capaz de actos de genuina generosidad que mantenía cuidadosamente ocultos del público. Cuando llegaron a la mansión, la rutina habitual hubiera sido separarse en el vestíbulo con un educado «buenas noches», cada uno dirigiéndose a su respectiva habitación. Sin embargo, esa noche algo cambió. «¿Te gustaría tomar una copa en la terraza?», propuso Alejandro sorpresivamente. «Hay una lluvia de estrellas esta noche». La invitación, tan fuera de su dinámica usual, descolocó a Valeria. Claro, ¿por qué no?». La terraza del segundo piso ofrecía una vista espectacular del Valle de México. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de estrellas terrestres que competían con las celestes. Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto y le ofreció una mientras se sentaban en los confortables sillones exteriores. «¿Qué te dijo mi madre cuando los dejé solos?», preguntó finalmente, mirando hacia el horizonte urbano. «Me preguntó qué me hizo enamorarme de ti», respondió Valeria con honestidad. Alejandro giró para mirarla genuinamente interesado. «¿Y qué le dijiste?». «La verdad». Por un momento, sus ojos se encontraron en la penumbra iluminada por las estrellas. «Que admiro tu determinación y tu fortaleza, y que me intriga el hombre que ocasionalmente se deja entrever detrás del empresario». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Valeria sintió que habían cruzado una línea invisible, que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su relación contractual. «En mi despedida de soltero, Francisco me preguntó si estaba seguro de lo que hacía», comentó Alejandro, rompiendo el silencio. «Dijo que un matrimonio, incluso uno por conveniencia, tiene formas de volverse real si no se tiene cuidado». La confesión flotó en el aire nocturno como el humo de una vela recién apagada. «¿Y tú qué respondiste?», preguntó Valeria, consciente de que su corazón se había acelerado inexplicablemente. Alejandro la miró directamente y por primera vez desde que lo conocía vio vulnerabilidad en sus ojos. «Le dije que sabía exactamente lo que hacía». Hizo una pausa. «Pero ahora no estoy tan seguro». Antes de que Valeria pudiera procesar el significado de sus palabras, él se inclinó lentamente hacia ella. A diferencia de los besos calculados para las cámaras o las apariciones públicas, este gesto no tenía audiencia, no formaba parte de ninguna estrategia comercial. Sus labios se encontraron con una suavidad inicial que rápidamente dio paso a una intensidad inesperada. Valeria se sorprendió a sí misma respondiendo con el mismo fervor, como si un dique interior se hubiera roto. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. «Esto no estaba en el contrato», murmuró Valeria, intentando recuperar el aliento y la compostura. Alejandro rozó suavemente su mejilla con el dorso de la mano. «Quizás deberíamos renegociar algunos términos». En ese momento, mientras la noche de la Ciudad de México los envolvía y las estrellas caían como testigos silenciosos, Valeria comprendió que el mayor peligro de su acuerdo no era ser descubiertos por la sociedad o la familia Montero. El verdadero peligro era que las líneas entre la actuación y la realidad se habían comenzado a diluir, y su corazón, que no había firmado ningún contrato,
Parecía tener planes propios que no había anticipado al aceptar convertirse en la esposa por conveniencia de Alejandro Montero. Una semana después de aquel beso en la terraza, la dinámica entre Valeria y Alejandro había cambiado sutilmente. Las miradas se prolongaban unos segundos más, los roces casuales parecían menos calculados y una corriente de tensión no resuelta flotaba entre ellos cuando se encontraban a solas. Ninguno había mencionado lo sucedido aquella noche, como si ambos temieran que ponerlo en palabras lo haría demasiado real. Regresaron a la rutina establecida, pero el contrato invisible que regulaba su comportamiento parecía tener ahora cláusulas ambiguas que ninguno se atrevía a interpretar. Esa noche, Valeria no podía conciliar el sueño. Las palabras de Alejandro sobre renegociar términos daban vueltas en su cabeza mientras observaba el techo de su habitación, intentando descifrar sus propios sentimientos. ¿Era posible que estuviera desarrollando sentimientos genuinos por un hombre que había comprado su presencia en su vida? ¿O simplemente estaba confundiendo la intimidad forzada con una conexión real? El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Consultó el reloj. Las 2:17 de la madrugada. Se levantó, se puso una bata de seda sobre el camisón y abrió ligeramente la puerta. Alejandro caminaba hacia la escalera, vestido informalmente con jeans y una camiseta gris, algo que rara vez le había visto usar. Intrigada, Valeria decidió seguirlo, manteniendo una distancia prudente. Lo vio entrar en su despacho privado, una habitación a la que incluso el personal tenía prohibido acceder sin su permiso expreso. La puerta quedó entreabierta, permitiéndole ver cómo Alejandro se servía un whisky y se sentaba frente a su computadora. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó algo que la dejó paralizada: la melodía de un piano. Alejandro había abierto un programa de composición musical y con audífonos puestos comenzaba a tocar en un teclado digital conectado a la computadora. La contradicción era fascinante. El implacable ejecutivo que dominaba las salas de juntas ahora se entregaba a la música con una pasión que nunca había mostrado en público. Sus dedos se movían con sorprendente agilidad sobre las teclas, creando una melodía melancólica pero hermosa. Sin darse cuenta, Valeria empujó ligeramente la puerta, que emitió un suave crujido. Alejandro se giró bruscamente, quitándose los audífonos con expresión sorprendida. «Lo siento», se disculpó ella, avergonzada por haber sido descubierta espiando. «Escuché ruidos y...» «No importa», respondió él, cerrando rápidamente el programa. «Solo es un pasatiempo que me ayuda a despejar la mente cuando no puedo dormir». Valeria entró completamente en el despacho. «Era hermoso lo que estabas tocando. ¿Es una composición tuya?». Alejandro dudó antes de responder. «Sí, empecé a componerla hace unas semanas. ¿Puedo escucharla completa?». Por un momento, pareció que iba a negarse, pero finalmente asintió. «Aún no está terminada», advirtió mientras volvía a abrir el programa. Conectó el audio a los altavoces del despacho y comenzó a tocar. La melodía fluía como agua entre piedras, a veces turbulenta, a veces serena, con una complejidad emocional que Valeria nunca hubiera asociado con el pragmático empresario. «Es sorprendente», comentó cuando la pieza terminó en una serie de notas que parecían preguntas sin respuesta. «¿Tiene título?». Alejandro esbozó una sonrisa tímida que lo hacía parecer mucho más joven. «Provisionalmente la llamo Contrato Imprevisto». La referencia era tan obvia que Valeria no pudo evitar sonrojarse. «¿Está inspirada en nosotros?». «Sí», confirmó él, sosteniéndole la mirada. «En cómo algo que comenzó como un simple acuerdo comercial se ha convertido en algo que no sé definir». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Valeria se armó de valor para preguntar lo que había estado rondando en su mente durante días. «¿Qué quisiste decir con renegociar términos?». Alejandro se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al jardín nocturno. La luna iluminaba su perfil mientras buscaba las palabras adecuadas. «Cuando propuse este matrimonio, todo estaba perfectamente estructurado en mi mente. Un año de conveniencia mutua, sin complicaciones emocionales, sin cambios en mi vida más allá de la apariencia pública». Se giró para mirarla. «No anticipé que comenzaría a desear llegar a casa para verte, o que me encontraría componiendo música
por primera vez en 20 años, porque algo dentro de mí necesitaba expresar lo que no me permito decir con palabras. La confesión, tan inesperada como conmovedora, dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. Había imaginado muchos escenarios posibles en su extraño matrimonio, pero nunca uno donde Alejandro Montero admitiera tener sentimientos reales por ella. «No sé si esto es real», respondió finalmente, con honestidad brutal. «No sé si lo que siento es genuino o si es el resultado de meses interpretando un papel. ¿Cómo podemos saber dónde termina la actuación y dónde comienza la realidad?» Alejandro se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Quizás esa es la pregunta equivocada. Tal vez lo que importa es qué queremos que sea real a partir de ahora». La proximidad entre ambos era magnética. Valeria podía sentir el calor de su cuerpo, percibir su colonia mezclada con el aroma del whisky. «¿Y qué quieres tú?», preguntó en un susurro. «Quiero intentar un matrimonio real», respondió él con una sinceridad que desnudaba su habitual coraza. «No por el testamento de mi padre o por la junta directiva, sino por nosotros, sin plazos, sin cláusulas de rescisión». Valeria sentía que su corazón latía tan fuerte que él debía escucharlo. «¿Cómo podemos construir algo real sobre una base de mentiras?» «Empezando de nuevo», propuso Alejandro, «conociéndonos realmente, no como personajes en una obra elaborada». La propuesta flotaba entre ellos como una promesa frágil y tentadora a la vez. Valeria pensó en los meses transcurridos, en cómo había llegado a admirar la determinación de Alejandro, su inteligencia, incluso su forma de cuidar los detalles. Pensó en los pequeños gestos que no formaban parte del guión, su preocupación genuina por el bienestar de su madre, la forma en que recordaba exactamente cómo le gustaba el café por las mañanas, la vulnerabilidad que solo mostraba cuando estaban completamente solos. «Tendría miedo», admitió, «miedo de descubrir que lo que siento es solo un espejismo creado por las circunstancias». «Yo también tengo miedo», confesó él. «Nunca he sido bueno en las relaciones personales. Siempre prioricé los negocios, el éxito, el legado Montero. Pero estos meses contigo me han mostrado que hay cosas que el dinero y el poder no pueden comprar». Sus palabras resonaban con una autenticidad que Valeria nunca había escuchado en él. Este no era el Alejandro calculador que había planeado meticulosamente un matrimonio por conveniencia. Este era un hombre que, quizás por primera vez en su vida adulta, se permitía ser vulnerable. «¿Y si no funciona?», preguntó ella, verbalizando su mayor temor. «Entonces al menos habremos sido honestos. Conmigo mismo, contigo». La miró intensamente. «Pero creo que podría funcionar, si estás dispuesta a intentarlo». El mundo pareció detenerse mientras Valeria consideraba lo que le ofrecía, la posibilidad de transformar una elaborada farsa en algo genuino, con todos los riesgos que eso implicaba. Había venido a este matrimonio buscando seguridad financiera y había encontrado un dilema emocional que ningún contrato podría resolver. «Necesito tiempo», respondió finalmente. «Esto es inesperado». Alejandro asintió, respetando su confusión. «Lo entiendo, tómate el tiempo que necesites». Cuando Valeria regresó a su habitación, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba gradualmente, mientras en su interior una tormenta de emociones contradictorias batallaba por encontrar claridad. ¿Era posible que el destino tuviera un sentido del humor tan peculiar, que un matrimonio basado en un frío contrato comercial pudiera transformarse en algo auténtico y valioso? Más importante aún, ¿estaba dispuesta a arriesgar su corazón para descubrirlo? La terraza del restaurante Rosetta ofrecía una vista privilegiada de la colonia Roma. Las bugambilias trepadoras creaban un dosel natural sobre las mesas y el bullicio de la ciudad quedaba amortiguado por la altura y la música ambiental. Valeria esperaba nerviosamente, jugueteando con la servilleta de tela. 2 semanas habían pasado desde aquella conversación nocturna en el despacho de Alejandro, 2 semanas durante las cuales habían mantenido una especie de tregua silenciosa, dándose mutuamente el espacio que necesitaban para aclarar sus pensamientos. Esta mañana, ella había dejado una nota en su estudio: «Almuerzo en Rosetta a la 1:00. Tengo una respuesta». Sabía que él entendería exactamente a qué se refería. El reloj marcaba las 13:05 cuando Alejandro apareció.
Vestía un traje azul marino sin corbata, con un aire menos formal que su habitual apariencia corporativa. La expresión en su rostro revelaba una mezcla de expectativa y aprehensión. «Lamento llegar tarde», se disculpó mientras se sentaba frente a ella. Una videoconferencia con los inversionistas de Singapur se extendió más de lo previsto. «No hay problema», respondió Valeria. «Acabo de llegar». Era una pequeña mentira piadosa. En realidad, llevaba media hora allí, organizando mentalmente lo que quería decir. Ordenaron aperitivos y vino blanco. La conversación se mantuvo en temas superficiales mientras llegaba la comida. El tiempo inusualmente cálido para esa época del año, los avances en el tratamiento de Carmen, los nuevos proyectos de la Fundación Montero. Finalmente, cuando retiraron los platos principales, Alejandro abordó el tema que flotaba entre ellos como una nube invisible. «Tu nota mencionaba una respuesta», dijo mirándola directamente. Valeria respiró profundamente. Las 2 semanas de reflexión la habían llevado a una claridad que no esperaba encontrar. «Antes de darte mi respuesta, necesito contarte algo», comenzó. «Algo que debí decirte desde el principio». La expresión de Alejandro se tornó cautelosa mientras Valeria continuaba. «Cuando acepté tu propuesta de matrimonio, te presenté como condición que no habría intimidad entre nosotros. Lo que no te expliqué fue el por qué». Hizo una pausa reuniendo valor. «La verdad es que nunca he estado con nadie. A mis 24 años, sigo siendo virgen». La sorpresa en el rostro de Alejandro fue evidente, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. «No es por convicciones religiosas o algún tipo de promesa», aclaró. «Simplemente, entre cuidar a mi madre enferma, trabajar y estudiar, nunca tuve tiempo para relaciones serias. Y no soy del tipo que se entrega a alguien sin un vínculo emocional real». Alejandro procesó la información en silencio antes de responder. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque si vamos a intentar algo real, necesitamos partir de la verdad absoluta». Valeria sostuvo su mirada. «Y porque tenías derecho a saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre nosotros. Tu inexperiencia no cambia lo que siento», respondió él con una gentileza que contrastaba con su habitual pragmatismo. «¿Y qué es exactamente lo que sientes?», preguntó ella, necesitando escucharlo expresado en palabras claras. Alejandro extendió su mano sobre la mesa para tomar la suya, un gesto que habían realizado cientos de veces para las cámaras y los espectadores, pero que ahora, sin público que los observara, adquiría un significado completamente nuevo. «Creo que estoy enamorándome de ti», confesó. «No de la imagen que construimos juntos para el mundo, sino de la mujer que veo cuando nadie más mira. La que discute apasionadamente sobre los proyectos de la Fundación, la que sigue visitando a su madre todos los días, a pesar de su agenda ocupada, la que me desafía cuando todos los demás solo asienten». Las palabras, pronunciadas con una emoción que Alejandro rara vez mostraba, provocaron un nudo en la garganta de Valeria. «Durante años», continuó él, «creí que el éxito se medía únicamente en resultados comerciales y poder. Construí un imperio, pero vivía en una suite de hotel y cenaba solo la mayoría de las noches. Este matrimonio comenzó como otra transacción más, pero se ha convertido en un despertar. Tengo miedo», admitió Valeria. «Miedo de que esto sea una ilusión creada por las circunstancias, que un día despiertes y te des cuenta de que lo que sientes no es real». «También tengo miedo», reconoció él. «He pasado toda mi vida adulta calculando riesgos en los negocios, pero esto es un territorio desconocido para mí». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos mientras la brisa movía suavemente las flores que decoraban la terraza. En la distancia, las campanas de una iglesia marcaban las 2 de la tarde. «Mi respuesta es sí», dijo finalmente Valeria. «Quiero intentar convertir este matrimonio en algo real». El rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa que transformaba completamente sus facciones, habitualmente serias. «Pero con una condición», añadió ella. «Necesitamos tiempo, conocernos realmente, no como personajes de una historia cuidadosamente orquestada. Construir algo genuino, paso a paso. Todo el tiempo que necesites», aseguró él, apretando suavemente su mano. «Y quiero que sigas componiendo música», añadió Valeria con una sonrisa. «Conocer esa parte de ti que mantienes oculta del mundo». «¿A cambio de qué?», preguntó él,
con un tono ligeramente juguetón que rara vez mostraba. A cambio de que me enseñes a tocar, siempre quise aprender piano. El pacto quedó sellado con una promesa silenciosa mientras sus miradas se encontraban por encima de la mesa. Ya no eran el poderoso empresario y su esposa por contrato. Eran simplemente Alejandro y Valeria, dos personas descubriendo que a veces los sentimientos más auténticos nacen en los escenarios más improbables. 3 meses después, en una noche de verano, Valeria esperaba nerviosamente en la habitación que hasta entonces había sido solo suya. Vestía un camisón de seda blanca, un regalo de Alejandro por su cumpleaños. Sobre el piano del salón descansaba la partitura completa de Contrato Imprevisto, ahora renombrada como Nuevo Comienzo, que habían interpretado juntos esa tarde por primera vez. La puerta se abrió suavemente y Alejandro entró. Se habían tomado su tiempo, conociéndose verdaderamente, construyendo una relación basada en algo más profundo que las apariencias o los acuerdos legales. ¿Estás segura?, preguntó él, acercándose lentamente. Por toda respuesta, Valeria se puso de puntillas y lo besó. Un beso que prometía un futuro que ninguno de los dos había anticipado cuando firmaron aquel extraño contrato matrimonial. Esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales, lo que había comenzado como un frío acuerdo comercial se transformó definitivamente en algo mucho más profundo y verdadero. El millonario que se había casado por contrato y la mujer que había aceptado por necesidad descubrieron juntos que, a veces, el destino tiene planes mucho más sabios que cualquier estrategia humana. Y mientras la Ciudad de México dormía a su alrededor, en aquella mansión de las Lomas, nacía un amor auténtico, un amor que ningún contrato podría haber previsto o regulado. Un año después, cuando el plazo original del contrato llegó a su fin, no hubo papeles que firmar ni acuerdos que disolver. En su lugar, hubo una renovación de votos en una íntima ceremonia en los jardines de la casa, esta vez motivada no por necesidad o conveniencia, sino por una elección consciente y libre. Y en la primera fila, Carmen Jiménez, completamente recuperada gracias al exitoso tratamiento, lloraba de felicidad al ver cómo lo que había comenzado como un sacrificio de su hija se había transformado en el más inesperado de los milagros, un amor verdadero que había florecido en el terreno más improbable. Porque algunos contratos están destinados a romperse, y otros, como el de Valeria y Alejandro, están destinados a transformarse en promesas mucho más profundas que ningún documento legal podría jamás contener.